¿qué tal? Bienvenido a esta segunda y última parte para confeccionar el cuerpito de Hello Kitty. Si aún no ha visto el video anterior, en la descripción de este tutorial usted puede encontrar el enlace. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Vamos a realizar los brazos, las orejitas y todos los detalles de su rostro. Realicemos dos bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Iniciaremos la ronda 1 del bracito con un anillo mágico y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 vamos a repetir 3 veces un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a repetir un punto y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. En la ronda número 3 simularemos un dedito. Vamos a iniciar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un puntito mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos en la misma base y cerrados juntos. Tome la lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga. Tome la lazada, inserte en el mismo punto y extraiga. Ya llevamos 2, otra vez 3 y otra vez 4. Y cuando tenga 2, 4, 6, 8 y 9 lazadas en el gancho, tome lazada y pase por las 9. Si se le estira un poquito este punto, está bien, no se preocupe. En el siguiente puntito que tenemos, 1, y usted va a empujar esta motita hacia afuera para simular ese dedito. Entonces ya llevo un punto bajo, 2, 3 y 4. Son 4 puntitos para terminar la ronda, ¿ok? Listo. Ahora, desde la ronda número 4 y hasta la 8 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada rondita. Solo 9 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos. Aquí tocaría un punto bajo, luego aquí el segundo. Pues esto forma un solo punto, ¿ok? 9 puntos bajos en todas las siguientes rondas hasta la ronda número 8. He terminado la ronda 8 y antes de realizar la ronda número 9 y última voy a colocar este tilín de relleno, ¿ok? Es muy poquito, pues solo será relleno para la puntita de este bracito, ¿ok? Si usted lo quiere rellenar más, pues puede hacerlo, pero yo considero que no es necesario. Entonces, lo empuja bien, que nos quede solamente aquí en la puntita. Y ahora sí que vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar este bracito? Pues muy fácil. Vamos a estar trabajando tomando este puntito, el penúltimo, ¿ok? Y el siguiente. O sea, tomamos el siguiente y este puntito, o sea, no el último. Y así vamos a trabajar 4 puntos bajos uniendo un ladito con el otro. Un punto de este lado y un punto de atrás. 2, 3 y 4. Y una cadena para asegurar. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para realizar luego la unión con el cuerpo. ¿Ok? Y este dedito ha de quedarle así en un ladito. Vea cómo el tejido está bien parejito. Recuerden que yo trabajo el punto en X y ayuda muchísimo. Pero si a usted le queda muy torcido y considera que no se ve bien, pues entonces no haga el cierre como yo, sino que ciérrelo con puntadas y así posiciona bien su dedito. Es una idea que le doy por si no le queda como a mí, pues saben que todos tejemos diferente. Entonces, listos los dos bracitos. Vamos a realizar las orejas. Y aquí las dos orejitas listas pues son súper fáciles de realizar y por ello le voy a compartir el patrón. Nada más le voy a guiar un poquito. Va a iniciar con un anillito mágico que ya lo hemos hecho en el inicio de este cuerpito.
un anillito mágico de 6 puntos. Luego en la ronda 2 va a repetir 2 veces 2 puntos y un aumento. Va a terminar la ronda 2 con 8 puntos. En la ronda número 3 trabajará un punto bajo y luego un aumento. 4 repeticiones de un punto y un aumento. Y esa ronda la acabará con 12 puntos. Luego la ronda 4, las repeticiones serán de 2 puntos y un aumento. Y acabará la ronda 4 con 16 puntos. Y en la ronda número 5 y última, pues solamente 16 puntos bajos sin aumentos. Y repite exactamente lo mismo 2 veces, pues necesitamos 2 orejitas. Pausa el vídeo, porfa, para que la realice y ya luego puede continuar. La colita también es súper fácil, solamente 3 ronditas que acá se las comparto. Anillo mágico de 6 y luego la ronda 2 y la 3 de 6 puntos bajos cada una. Esto no necesita relleno y tendrá su colita lista, así que porfa pause el vídeo para realizarla. Comencemos con las uniones. Ya he cosido este bracito y también esta orejita, todo es súper sencillo. Vamos a iniciar mostrándoles cómo unir la orejita. Esta orejita yo la he cosido sin colocar relleno. Considero que no es necesario, no quiero que quede muy abultada, ¿ok? Sin relleno. ¿Cómo la vamos a colocar sin relleno? Pues usted la va a posicionar de esta manera, abiertita, ¿ok? ¿A qué distancia? Pues veamos a qué distancia la tenemos. Este es el cierre y aquí tenemos vamos a contar esta, 1, 2, 3. Como unas 3 ronditas de separación del centro cada orejita, ¿ok? Ahora, esta hebrita es la que terminé, con la que cosí esta orejita, la he dejado acá para asegurar luego con esta cuando acabe. Ya tengo colocada la agujita lanera. Esta es una agujita curva, súper cómoda cuando el amigurumi ya está relleno. Voy a comenzar tomando, para todas las puntadas voy a tomar siempre de la orejita las hebritas delanteras que tengo disponibles de los últimos puntos. Voy a tomar la primerita. ¿Okay? Y ya luego es una puntadita de la cabeza y a su vez una de la orejita. Una puntadita de la cabeza y una de la orejita. Así nomás. O sea, es bien sencillo. Y así estaré dando puntaditas en todo alrededor de la orejita, siempre posicionándola, pues como usted desee, una a cada ladito, ¿verdad? Y céntrela lo más que pueda. Y ya que termine de coser a todo alrededor, pues la última puntadita la va a extraer donde mismo, o sea, donde mismo dejé la hebra con la que uní la orejita anterior. Y de ese modo, pues con ella vamos a hacer, tiene que sacarla exactamente, extraerla en el mismo lugar donde extrajo la hebra anterior para que esto funcione, ¿ok? Aquí vamos a hacer un nudito con ambas hebritas. Como están justo en el mismo lugar, cuando insertemos otra vez y extraigamos hacia otro, pues todo se va a esconder, ¿ok? Puede cortar esta hebra antes o después, está bien, como usted prefiera. Ya luego con la misma agujita lanera, pues la termina de esconder. Si le quedó una puntita afuera como a mí, pues ahí la termina de esconder, alándola por dentro. Listo, la otra se me ha perdido. Y así habrán quedado uniditas ambas orejitas, vean que así vasitas se ven muy bonitas. Y la unión para el bracito es muy sencilla. ¿Qué es lo que queremos lograr con este bracito? Pues que nos quede lo más pegadito posible a la cabeza. O sea, en este trocito de cuello tan pequeñito que tiene, ahí, justo ahí quiero que me quede. Eso también le va a dar más estabilidad a la cabecita. Vean, incrústela ahí, ¿ok? Y haga las puntadas lo más pegadito, ¿verdad? Ahí en esa unión de lo que es el cuerpito con la cabeza. Ahí va a estar dando las puntadas. Voy a retirar el alfiler. ¿Vea? Y lo va ajustando muy bien, ¿ok? Que quede bien, bien, bien pegadito. Una puntadita ahí bien pegadita. Quiero que vea de dónde yo lo estoy agarrando.
y ya luego pues una en el bracito. Es un poco complicado poder mostrarles al detalle, pero espero y se lleve una buena idea de cómo lo estoy haciendo. No es nada complicado, son tan solo puntadas, ¿ok? Así que así hasta que esté seguro, yo he dejado este brita del otro bracito para entonces asegurar como mismo hicimos acá arribita. Y así pues habrán quedado los bracitos y lo que sigue pues es la colita. Mira cómo la terminación de esta colita queda hacia este ladito, ¿ok? De ese modo la colita queda mirando hacia debajo y la quiero hacia debajo para que de ese modo pues tal vez se vea un poquitito luego que hagamos el vestido, ¿ok? Entonces vamos a colocarla bien abajo. Así la voy a estar colocando yo, tal vez un tilín más arriba. Pero usted puede colocar la colita como guste, ¿ok? Dependiendo de la ropita que luego le haga, pues se va a ver o no la cola. Y aquí nada más puntaditas, ¿ok? Hasta que quede bien unidita. Tampoco le coloqué relleno, pues es muy pequeñita, no lo necesita. Lista la colita y ahora sí que vamos con los detalles del rostro. Claro que sí, le voy a explicar dónde hemos colocado estos alfileres. En específico entre las rondas 25 y 26. Cuente después de los últimos aumentos que hicimos aquí, esta es la ronda 21, donde solamente comenzamos a realizar 60 puntos bajos en cada ronda, recuerden. Bueno, esta es la 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entre la 25 y 26 abarcando dos puntitos, ahí bordaremos la naricita. Luego los ojitos es entre la ronda 26 y 27, el primer ojito sube dos ronditas y otro, o sea, el primer ojito no, el primer alfiler y luego el segundo. Abarcando dos ronditas será cada ojito. Y cada ojito está separado 4 puntos, 1, 2, 3, 4 de la naricita. 1, 2, 3, 4 de la naricita. Yo para nada soy una experta bordando, yo solamente les muestro cómo yo lo hago, pero si usted desea bordarlo diferente o colocar fieltro o colocar ojos de seguridad, siempre puede hacerlo, ¿ok? Yo le muestro cómo lo hago yo y le doy la idea, pero usted es libre de cambiarlo, ¿ok? Entonces voy a comenzar bordando la naricita y voy a dar tantas puntadas como sean necesarias hasta que quede con el volumen que deseo, ¿ok? Todo va a depender también del hilo con el que esté bordando. Yo lo estoy realizando con la abuelita que he tejido el resto de la amigurumi, pero en realidad este bordado usted lo puede hacer con el hilo que guste. Entonces, puntaditas, ya llevo una, dos, tres, cuatro, con 5 considero que ya es suficiente, veamos. 5. Con 5 es suficiente y ahora aquí pues aseguro y escondo las hebritas. Luego para los ojitos sí estaré utilizando una hilaza más fina, de 1 milímetro de grosor, ¿ok? Y es lo mismo, es dar puntadas hasta que quede formadito el ojito como usted lo desee, que resalte tanto como usted lo desee. Los ojitos de Kitty son más bien redonditos, ¿ok? Vamos a lograr que no queden tan ovalados, pero es nada más dando puntadas, así que presta atención y pues vea cuántas puntadas yo voy a dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Con 10 es suficiente. Me voy a salir al otro ojito. Siempre debemos cuidar esas puntadas, ¿ok? Y colocarlas donde nosotros las deseamos. Así me encanta cómo queda, no queda tan ovalado. Todo depende de cómo acomodemos esas hebritas, ¿ok? Así que nada más voy a dar 10 puntadas más de este ladito de acá para completar los dos ojitos. Bordemos los bigotitos con la misma hilaza fina que he utilizado para los ojitos. Vamos a comenzar a colocar alfileres con 4 puntos de separación de la base del ojito. 1, 2, 3 y 4. Ahí coloque el primer alfiler. Y voy a mostrarlo bien de cerquita para que usted pueda ver el resto. El siguiente es a 3 puntitos de separación. Luego este de arriba con 2 rondas de separación. Aquí hay aproximadamente 2 puntitos de separación, pero un poquito inclinado hacia arriba. Y este de acá abajo también es con 2 rondas de separación. Cada bigotito tiene en el inicio 2 rondas de separación entre ellos. Acá hay aproximadamente 3 puntos de separación, pero una rondita más abajo para inclinarlo. Y del otro lado, pues va a intentar hacerlo lo más similar posible. Comience siempre con este del centro, contando 4 puntitos a partir del ojo, de la base del ojito. 1, 2, 3, 4. Y a partir de ahí, pues intente que le queden lo más similar posible a los bigotitos, ¿ok? Pero son bigotitos, no han de ser perfectos. Así que voy a bordarlos así tal cual, tan solo dando una puntadita para cada uno de ellos. Quiero que se vean los bigotitos, pero que no sea lo que más resalte. Así que por esa razón solamente le voy a dar una puntadita para cada uno. Y ya luego que esté dando la última puntada, pues va a retirar hacia donde mismo inició para ir detrás, pues asegurar y esconder las hebras. Y una vez bordados todos los detalles de su rostro, pues habremos acabado lo que es el cuerpito base para Kitty. ¿Por qué digo esto? Pues en el siguiente tutorial les estaré enseñando cómo realizarle un vestidito y un lacito. Diríamos es como popularmente conocemos a Hello Kitty. Pero en el futuro vamos a continuar confeccionando accesorios para ella. Así que espero y estos vídeos hayan sido de su agrado y si ha sido así, porfa déjeme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao, chao!